a creer lo que le voy a contar, doctora. Ay, no, pero me lo imagino. Viene y me dice, Emilce, estoy saliendo con tu exnovio. Se trata de que hasta estoy ofendiendo mi propia hombría. Lo que yo no quiero es que con la falta de respeto... Mi novio la está mirando y él se pone celoso por esa situación. Yo también quiero traer a mi novio a vivir con nosotras. Y volvieron los cuatro otra vez. Yo no puedo estar dándole un beso a mi novio sabiendo que la vio desnuda a ella. Pero ustedes no están acostándose los cuatro juntos, ¿no? La vi 1000 veces antes que vos las vieras. No, pará. No usa shampoo, no usa jabón, no usa desodorante. Ellos creen que oler un perfume es oler rico, es oler tóxicos, es algo que te hace daño. Yo no soy hipócrita. Yo me echo un Pero todos Lo hacemos bueno. eso. Él cree que lo limpio es sucio y que lo sucio es natural. Cualquier hombre que llega a su casa a disfrutar de la comodidad de su hogar, se sienta y se rasca los un rato. Yo le voy a invitar a que usted me emita en su juicio si esto huele mal. No te voy a oler los... Ah, esto es lo Con más mucho grande. respeto. ¿Verdad que a mí me toca cada cosa? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor norteamericano Mark Twain dijo: la mayoría de las mujeres se empeñan en cambiar a un hombre y cuando lo han conseguido, ya no les gusta. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, de entrada vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, creamos un monstruo que nos está comiendo. Nena, poné los pies sobre la tierra, que no se puede sacar de donde no hay. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. doctora Polo. Emilce, usted es la demandante. Estás demandando a Nicole. Dime quién es, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Doctora Polo, vengo a demandar a mi amiga Nicole para que me devuelva los $2000 que me debe del depósito del mes de renta, para que yo pueda comenzar así una nueva vida. No puedo seguir viviendo con ella. No te corresponde ahora. Entonces, ustedes son amigas, alquilaron un departamento Sí. juntas. Sí. Ok. Y ahora tú quieres salir de ese departamento. Exacto. Pero te hace falta plata para poder alquilar en otro sitio. ¿Es lo que me dices? Exacto. Ok. ¿Hay un contrato de arrendamiento o fue un...? Tenemos un contrato. Ajá. Tenemos un contrato del cual pagamos primer mes, el mes de depósito y el último mes. El primer mes lo vivimos. Después tenemos un mes de depósito y el último mes que nos lo devuelven al terminar el contrato. ¿Qué es por un año? Fue por un año y después lo renovamos nuevamente por 2 años. Oh. Le voy a contar la historia, doctora A ver, por Polo, favor, ¿sí? explícame. Yo conocí a Nicole hace 10 años atrás. Soy de un pueblito chiquito del norte de Argentina que se llama Tucumán. Y mis padres siempre quisieron lo mejor para mi educación. Me mandaron a estudiar a Buenos Aires, a la universidad. Ahí fue cuando conocí a Nicole en la universidad estudiando la carrera de licenciatura en turismo. Nos hicimos tan grandes amigas que compartimos la renta del departamento en Buenos Aires. Okay. Cuando terminamos la carrera, como nuestros amigos de acá de Miami nos decían que estaba bueno conseguir trabajo todo, decidimos mudarnos juntas aquí y fuimos roommate durante un buen tiempo. ¿Qué es lo que pasó, doctora? En ese año, primer año de alquiler, nos llama un amigo de Argentina y nos dice: chicas, voy para allá, ¿puedo compartir el alquiler con ustedes? Bienvenido. Donde pagábamos 2, ahora pagamos 3. Es más fácil. Es más fácil. Nos convenía a todos. Le dijimos: sí, vení, no hay ningún problema. Entre convivencia y buena onda, ellos dos se enamoraron y se pusieron de novio. A mí me parecía fantástico porque él era un buen chico y ella es mi mejor amiga. Sigue siendo mi mejor amiga. Después de un tiempo yo conozco a otro muchacho
Me pongo de novia y le digo a Nicole, yo también quiero traer a mi novio a vivir con nosotras. No tiene ningún problema, vivíamos los 4. Y además uno más que viene a pagar, más suaviza la... 4. Exactamente. Perfecto. Yo le cuento ahora, doctora Polo, a nosotros nos gusta la buena vida. Trabajamos duro, pero nos gusta la buena vida. La torre donde vivimos cuesta $2.000. Tiene piscina, tiene gimnasio, seguridad 24 horas, tiene todo incluido. Muy bien. Pero es un estudio de un solo ambiente. O sea, no tiene habitaciones. No, lo dividimos, lo acomodamos bien con un mueble, es grande, es amplio, pero es un solo techo, doctora. ¿Qué es lo que pasó? Después de un tiempo, la señorita se separa de su novio, seguíamos 3, y después de otro tiempo, por circunstancias de la vida, yo también me separo de mi novio, quedamos 2 como habíamos empezado en el departamento. Las 2 originales. Como habíamos empezado, tomando mates en el living. Ahí renovamos el contrato nuevamente por 2 años. Por 2 años. Ok. Hasta ahí todo bien. Todo bien. ¿Qué es lo que pasó? Usted sabe que cuando vienen muchas personas de un mismo país a otro país, somos todos hermanos, somos todos amigos. Armaron una fiesta de argentinos a la cual fuimos. Y ahí yo, esto después de un buen tiempo, empecé a hablar nuevamente con Ignacio, que era el exnovio de ella. Hubo una química especial, doctora, que yo no la había tenido cuando era su novio, porque ella es mi amiga y no lo veo con esos ojos a él. Hubo una química que yo no había conocido de él y él me invitó a salir. Yo, por respeto a ella, obviamente, porque es mi amiga, le pregunté si no tenía problema. Me dijo que no tenía ningún problema, empezamos a salir y él me preguntó si podía venir a vivir con nosotras nuevamente. Yo le pregunté, ella no tenía problema, vino nuevamente a vivir con nosotras. Ok, pero ahora durmiendo contigo. Sí. Claro. Pero ella no tenía problema. No, claro. Después de un tiempo, usted no va a creer lo que le voy a contar, doctor. Ay, no, pero me lo imagino. Porque yo tengo buena imaginación. Después de un tiempo, esto parece una mentira, pero es real. Ella viene y me dice, Emilce, estoy saliendo con tu exnovio. José. ¿Tenés algún problema? No, no tengo ningún problema. Ella tampoco tuvo problema. Claro. Pero esto es algo que nos puso la vida, no lo planificamos nosotras. Me pregunta si puede venir a vivir con nosotros. ¿Y volvieron los 4 otra vez? Otra vez la renta se volvió a dividir entre 4. Se vuelve a dividir entre 4. Doctora, yo no le podía decir que no porque ella ya aceptó a mi nueva pareja. ¿Pero te molestaba? No me molestaba. Digo, bueno, somos todos amigos y somos todos personas adultas y decentes que vamos a poder convivir. Lo que se convirtió en un infierno, doctora. Ya no es un hogar. Ella es mi amiga. Ya no podemos mantener esta amistad. ¿Pero por no vamos qué? a poder mantener la pareja, la amistad ni nada. ¿Pero porque por qué? antes Espérate, vivíamos espérate. No me lo tranquilamente digas. 4. No me lo digas. Déjame hacer un corto receso a la vuelta. ¿Por qué se convirtió en un infierno si ya habían vivido los 4 juntos? Lo único que hicieron fue cambiar de cama. ¿Me explicas a la vuelta de este receso cuál es el problema y por qué te quieres ir? No me lo digas. No se vayan, que regresamos enseguida. Dándole un beso a mi novio, sabiendo que la vio desnuda a ella. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? El novio de esta chica es un baboso que no sirve para nada. Pero ustedes no están acostados los 4 juntos, ¿no? Caso cerrado.